Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a abordar el contenido de la lección número 15. Ya estamos cada vez más cerca de terminar nuestro curso de Universo Natural. Y en esta ocasión, bueno, pues toca hablar un poquito acerca de lo que son las teorías científicas sobre el origen de la vida en la Tierra, así como vamos a hablar un poquito de lo que es la célula. Para esta primera parte, bueno, pues mencionar, ¿verdad?, que el origen de la vida a día de hoy sigue siendo una de las más grandes incógnitas del hombre. A lo largo de la historia, los científicos han propuesto numerosas hipótesis acerca del tema. Algunas de las más antiguas parten de un principio de generación espontánea, es decir, que la vida surgió de la materia inerte, y otras más recientes postulan que las moléculas inorgánicas de los océanos prebióticos de la Tierra se combinaron hasta transformarse en moléculas orgánicas y finalmente dar origen a las primeras células. Existen múltiples teorías referentes al origen de la vida. Sin embargo, las que se encuentran descritas a continuación resultan ser las más relevantes. Estas teorías pues no dejan de ser eso, teorías, ¿sí? Porque no han sido comprobadas de forma científica, no tienen fundamentos, no se ha comprobado en su totalidad que lo que dijeron estas personas sea completamente cierto. De forma que nosotros somos libres de creer lo que así se nos haga más lógico o más conveniente. La primera teoría de la que vamos a hablar es la teoría de la generación espontánea propuesta por Aristóteles. Él decía que pues la vida animal surgió, y así la vida vegetal también, surgió de forma espontánea, a partir de la materia inorgánica. Es decir, de la materia inorgánica, de la materia inerte, salió la vida. Es pues algo que en su momento él lo dijo y desde luego estaba bien porque no había forma de comprobar muchas cosas. Estamos hablando de épocas muy antiguas. Aproximadamente estamos hablando del año 300 antes de Cristo, es decir, pues épocas en las que no había muchas cosas, ¿verdad? La segunda teoría es la teoría de la panspermia. Esta hipótesis sugiere que las bacterias o la esencia de la vida se mantienen diseminadas por todo el universo y que gracias a la llegada de tales semillas a la Tierra se originó la vida en ella. Sí, de hecho, esta teoría la relacionan mucho con el choque tal vez de un meteorito y que en dicho meteorito venía pues la vida, sí, que ahí venían ya organismos y que llegaron a la Tierra y que bueno, pues aquí empezaron a proliferar y fue así como surgió la vida en la Tierra. Les digo, es lo que en su momento estas personas dijeron y pues no hay forma de comprobarlo, simplemente una teoría. Después tenemos la teoría de la síntesis abiótica, que también es conocida como la evolución química, que dice que la suma de las condiciones físico-químicas más la energía solar, el calor emanado de los efectos volcánicos y las descargas eléctricas de las tormentas dan como resultado la vida en el planeta. Si recordemos, ya hemos hablado en lecciones anteriores de cómo es esto del vulcanismo, de la sismicidad, ¿sí? Que el planeta está conformado por diferentes capas. Entonces, pues hay estudios que dicen que la actividad volcánica en el planeta Tierra antes era pues era muy activa. De forma que este científico, Alexander Oparin, dijo que las condiciones físico-químicas fueron las que dieron las condiciones para que se formaran los primeros compuestos orgánicos a partir de materia inerte, como lo es el oxígeno, el metano, el hidrógeno, el amoníaco, y pues que de esta forma se formaron aminoácidos y posteriormente proteínas y así dar lugar a organismos vivos. También tenemos por otro lado la teoría hidrotermal, que propone que hay una forma primitiva de metabolismo que precedió a la genética. Se entiende por metabolismo una serie cíclica de reacciones químicas que produce energía en una forma que puede ser aprovechada en otros procesos. Sí, este es el concepto de metabolismo. La idea clave de esta teoría es que la química primitiva de la vida no ocurrió en una disolución en masa en los océanos,
sino en la superficie de minerales próximas a fuentes hidrotermales, es decir, que la vida tuvo su origen en las profundidades marinas. A día de hoy, las profundidades marinas siguen siendo un misterio, porque es muy difícil llegar a una zona tan profunda. Ahí no hay luz y desde luego si nos ponemos a pensar en las condiciones ambientales de aquella época, pues nos podemos imaginar más o menos cómo sería el fondo marino, ¿no? Con tanta actividad volcánica y terremotos por todos lados, pues tal vez podría ser que, que ocurrió algo ahí abajo y fue de la forma que surgió la vida, ¿sí? Es otra teoría. Y finalmente el experimento de Miller, que más que una teoría, pues es eso, un experimento que pues representa la primera comprobación de que sí se puede formar de forma espontánea moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples en condiciones ambientales adecuadas. Este experimento sustenta la teoría de que la primera forma de vida se formó de manera espontánea mediante reacciones químicas. El experimento de Miller fue realmente muy sencillo. Él tenía un sistema en el que hacía pasar vapor de agua a través de una cámara en la que había gas hidrógeno, metano, amoníaco y asimismo se le daban pequeñas descargas eléctricas y llegó el punto en el que él vio que se formaron aminoácidos y después pues moléculas más complejas. Entonces él demostró que sí se pueden conseguir moléculas orgánicas a partir de o bueno, moléculas orgánicas complejas a partir de otras más sencillas. Sin embargo, pues no porque nosotros hagamos aminoácidos signifique que nosotros ya podemos hacer vida de ahí. Entonces es por eso que a día de hoy pues sigue siendo como un misterio cómo surgió la vida en el planeta Tierra. Y como lo dije hace un momento, nosotros somos libres de creer lo que a nosotros más nos convenga, lo que se nos haga más lógico. Habrá quien pueda decir también, y es muy respetable, ¿verdad?, que la vida, el surgimiento de la vida, tiene un origen divino. Y desde luego está bien, porque no hay forma científica todavía de comprobar cómo surgió la vida en el planeta. La segunda parte de esta lección es hablar un poquito acerca de lo que es la célula. El estudio de las células, conocido como citología, es uno de los grandes campos de la biología. En gran medida el conocimiento biológico actual se ha logrado a partir del estudio de los diferentes componentes de la célula y sus interacciones. Sabemos también que en las condiciones físico-químicas actuales y de manera natural, solo las células son capaces de sintetizar las principales biomoléculas, las moléculas de la vida. La célula es considerada la unidad básica de referencia para comprender la estructura y la función de cualquier organismo vivo. ¿Sí? Dicho de otra forma, la célula es la unidad básica de la vida. Los compuestos químicos y las configuraciones moleculares que constituyen una célula forman una unidad de estructura y función extraordinariamente adaptable al mundo viviente. La mayoría de las células son de tamaño microscópico, si nosotros estamos compuestos por millones de células tan pequeñitas que no las podemos ver a simple vista, pero existen algunas otras de tamaño macroscópicas, es decir, que podemos ver a simple vista, como por ejemplo los huevos de pájaros y algunas algas. Bien, si ustedes chicos a mí me lo preguntan, yo no creo que esté tan bien dicho que los huevos de pájaros sean células grandotas. ¿Por qué? Porque yo considero que un huevo, ¿sí? Es una cámara, ¿sí? Es un espacio en la que está contenido un óvulo, que sí es una célula. Y si dicho óvulo está fecundado, pues ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que dicho huevo se convertirá en el espacio en el que crezca un pollito, ¿verdad? En la yema se encuentran las vitaminas, los minerales, también es una fuente de, pues sí, de grasas. Y la clara
es la principal fuente de proteínas de las que hará uso el pollito en desarrollo, pero no es porque el huevo en sí sea una célula gigante, ¿sí? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, si les gusta el tema, pues investiguen por su cuenta y luego ya vemos si el huevo es una célula o no, y ya lo ponemos en debate. Las células se distinguen por su tamaño, forma y actividades. Sin embargo, todas cuentan con tres elementos fundamentales, que son estos que tenemos aquí. Número uno, las células vivas tienen una membrana plasmática externa, ¿sí? Imaginémonos que este es el dibujo de una célula. Tienen una membrana. Número dos, tienen una región interna donde se encuentra el ADN, ¿sí? Imaginémonos que aquí es donde se encuentra el material genético, ¿sí? El ADN. Y número 3, cuentan con una región interna llamada citoplasma, ¿sí? La región interna en la que se encuentran todos los demás organelos de dicha célula. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. Para empezar, a hablar de la membrana plasmática. Esta es una delgada membrana externa, formada por una bicapa de lípidos y proteínas que separa las actividades metabólicas y los eventos que ocurren en el exterior, pero sin aislar el interior. ¿Sí? Y aquí tenemos una representación gráfica de cómo es una membrana celular. Estas pequeñas figuritas de aquí, que son como si fuesen unas pequeñas medusas, son a los que se les llaman fosfolípidos, que tienen una cabeza polar, es decir, son afines al agua, son hidrofílicas, y tenemos una cadena hidrocarbonada, que son cadenas de ácidos grasos, que son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua. Entonces, si repelen el agua, yo sé que más de uno podrá pensar, entonces es imposible que el agua pase de un lado a otro de la membrana. Pero no es así. No únicamente el agua, sino también otras sustancias pueden pasar a través de la membrana plasmática a través de algo que nosotros le llamamos proteínas, que existen dos tipos. Las que se encuentran solamente en un lado son llamadas proteínas periféricas, y aquellas proteínas que atraviesan por completo la membrana les llamamos que son proteínas integrales. ¿Sí? Un ejemplo de proteína integral son estos canales que, como podemos ver, son pues sí un caminito que conecta el interior con el exterior. Y bueno, pues existen diferentes procesos a través de los cuales estos canales se abren o se cierran, permitiendo o impidiendo el paso de sustancias. Pero bueno, ya no vamos a hablar de eso, simplemente que tengan el conocimiento y que vean cómo es una membrana plasmática. También tenemos la región del ADN. Puede estar formada por un saco interno, al que llamamos núcleo, en las células eucariotes, o ubicado en el nucleoide, que es la región del citoplasma que no está encerrado en un saco membranoso cuando se trata de células procariotes. Aquí tenemos un dibujo de lo que es una célula procariota y lo que es una célula eucariota. Las células procariotas no tienen un núcleo definido. ¿Sí? El material genético, como pueden ver aquí, representado por este hilo de color rojizo, se encuentra como disperso así en toda la célula, como que no está empaquetado, está ahí como nadando, a diferencia de una célula eucariota, que son las células de las que nosotros estamos compuestos, que sí tienen un núcleo definido. Miren, aquí se encuentra, y aquí es donde se encuentra el material genético. Y finalmente tenemos el citoplasma, que es una matriz semilíquida de componentes estructurales que intervienen en la síntesis de proteínas, en las conversiones de energía y en otras funciones vitales. En otras palabras, es todo lo que se encuentra entre la membrana plasmática y la región del ADN. Si nosotros hablamos de células eucariotas, bueno, aquí tenemos el núcleo, y todo lo demás que tenemos delimitado por la membrana plasmática es el citoplasma. Y en el citoplasma se encuentran todos los organelos de la célula. Que si las mitocondrias, que si los ribosomas, el retículo endoplásmico rugoso y liso, el aparato de Golgi. Si hablamos de células vegetales, pues hablamos de vacuolas, hablamos de cloroplastos, etc. Y cuando hablamos de células procariotas,
pues aquí no hay mucho que ver realmente. Son células muy muy sencillas. El ADN ni siquiera está empaquetado, está ahí como nadando. Y tenemos el citoplasma. También tenemos ribosomas. Y bueno, esto sería lo referente al citoplasma. Si hablamos sobre la estructura general de las células, debemos establecer primero que existen dos tipos celulares básicos, que son estos de aquí, ¿sí? Procariota, eucariota. Procariota del griego antes del núcleo y eucariota, que significa núcleo verdadero, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Y ejemplos de cada una de ellas, pues bueno, de procariotes, bacterias, ¿sí? Todas las bacterias son organismos procariotes. Y organismos eucariotes, pues son las plantas, ¿sí? Los vegetales, los hongos y, por supuesto, los animales. Y con esto estaríamos terminando lo referente a la lección número 15. Como siempre, hacerles saber que estoy al pendiente de ustedes. Si tienen alguna duda, háganmela saber en el foro de dudas y yo a la brevedad les estaré respondiendo. Nos vemos en la próxima.